Reciban un cordial saludo de parte de la profesora Gretel Ortiz de Tu Voz Actual. En este caso vamos a hacer una breve explicación acerca de la definición tradicional de lo que se considera como adjetivo. Recordemos que el adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo, puede precederlo, o sea, estar antes del sustantivo, como bello amanecer, en donde claramente, según ya estudiamos en el otro video asociado al sustantivo, la palabra amanecer es el nombre de un fenómeno natural, por lo tanto amanecer es un sustantivo, y la palabra bello claramente es una palabra que acompaña al sustantivo, y como lo acompaña y lo define, es un adjetivo, porque está especificando y dando una cualidad, una característica de ese sustantivo. De manera que tenemos entonces dos categorías a saber, el adjetivo calificativo y el adjetivo determinativo. El adjetivo determinativo nos dice cómo es el sustantivo. Y encontramos dos divisiones al respecto. El explicativo, que también se le conoce como epíteto, y el especificativo. Explicar una cualidad implica algo que ya se definió, algo que ya se determinó, que ya se conoce probablemente, pero que es necesario profundizar para que quede más claro, para que tenga un carácter enfático. De manera que típicamente se habla de epítetos como características obvias. Todo aquello que es obvio se dice que normalmente responde a un adjetivo epíteto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si decimos piedra dura. Recordemos que este es un concepto también que se usa en lírica como una figura literaria, ¿verdad? Entonces, la dureza de tu corazón de piedra, por ejemplo, ya está asociado más bien a una figura literaria con un carácter enfático, ¿verdad? Entonces, la palabra piedra en este caso es un sustantivo claramente porque es el nombre de un objeto, y la palabra dura claramente es una cualidad, una característica que se está enfatizando de la piedra. Sin embargo, esta característica de la piedra no es una característica, digamos, nueva, ¿verdad? Todos sabemos que toda piedra, aunque haya algunos relativos, ¿verdad? De algunos conceptos particulares, la palabra piedra pues típicamente es dura. Cuando decimos que algo es de piedra, que un corazón es de piedra, es porque es duro, porque es inflexible demás. Entonces, esto es un adjetivo epíteto o explicativo. Y los especificativos es cuando aportan características que no se conocen, ¿verdad? Entonces se va a especificar y diferenciar entre la piedra dura y la piedra negra, entre la piedra roja y la piedra azul, o entre la pequeña y la grande, ¿verdad? Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de un niño sagaz, ¿verdad? La sagacidad tiene que ver con el ímpetu, la habilidad de alguien, perspicacia o facilidad de alguien para reconocer significados ocultos o interpretar fácilmente o rápidamente un concepto. Entonces la palabra sagaz estaría asociada a la palabra niño, que es un sustantivo. Sagaz entonces es una cualidad porque nos dice cómo es ese niño, ¿verdad? Por lo tanto es calificativo, y además es especificativo porque especifica y diferencia del niño que es sagaz y del que no es tan sagaz, ¿verdad? Del que es un poco más reflexivo o analítico para pues llegar a una conclusión con respecto a un significado. Por otra parte, tenemos los adjetivos determinativos. Los adjetivos determinativos son todos aquellos que determinan al sustantivo. O sea, ya no nos dicen cómo es el sustantivo, sino que nos dicen de cuál sustantivo estoy hablando. La nueva gramática nos separa algunos adjetivos determinativos en forma de determinantes, donde también agrega a los artículos. Pero por ahora entonces vamos a estudiarlos
por aparte, y vamos a entenderlos también dentro de estas categorías, es decir, vamos a estudiar todos los adjetivos determinativos de la gramática tradicional y por aparte veremos qué son los determinantes para que usted pueda entender la diferencia y sacar sus conclusiones. Muy bien, entonces los adjetivos determinativos pueden clasificarse como demostrativos, posesivos, interrogativos, cuantitativos, relativos, exclamativos o indefinidos. El adjetivo demostrativo es aquel que demuestra la relación del sujeto con respecto al momento, o la relación del objeto, más bien del nombre, con relación al enunciador, ¿verdad? O al emisor. En este caso, por ejemplo, aquel, pueden aceptar femeninos, esa, esta, aquella, o plurales, esos, estos, aquellos, esas, estas, aquellas. Es importante insistir, porque aquí los ejemplos que les di son únicos, ¿verdad? No son ejemplos aplicados en la oración. Es importante insistir que todo adjetivo tiene dependencia del sustantivo. De manera que para que una palabra se califique como adjetivo, esencialmente debe aparecer el sustantivo. En el caso del determinativo, el sustantivo tiene que estar explícito. En el caso del calificativo, puede estar implícito. Por ejemplo, yo puedo decir, esto es verde, y esto... obviamente aquí no sería un adjetivo, sería un pronombre, pero la palabra verde es un adjetivo calificativo porque es una cualidad y está implícito el nombre de lo que estoy calificando, la palabra pilot. Mientras que en el caso del determinativo yo no puedo poner ausente al sustantivo. Si hay alguna palabra que tenga una cualidad de este tipo y no hay sustantivo, eso es porque esa palabra no está funcionando como adjetivo, sino más bien como un pronombre. ¿Ok? Que quede claro. El adjetivo determinativo necesita del sustantivo. Y además, el adjetivo determinativo siempre va a posponer al sustantivo. Eso significa que en un adjetivo determinativo, el sustantivo aparece inmediatamente después. O sea, ese carro, este pilot, aquel corazón. ¿Ok? Aquel estudiante. Esos estudiantes, estas lecciones, aquellas niñas, aquellas mujeres. Siempre va a aparecer inmediatamente después el sustantivo al que ese sustantivo está especificando, pero ese adjetivo está especificando. En el caso de los adjetivos posesivos, uno podría decir que los posesivos son las palabras mía, tuya, suya y nuestra. Sin embargo, aunque estas palabras en efecto son posesivos, aquí me equivoqué. Y en realidad estas palabras están funcionando como pronombres. ¿Por qué están funcionando como pronombres? Porque la palabra nunca va a aceptar un sustantivo después, como el ejemplo que les estoy dando. O sea, no puede decir mía casa, o tuya casa, o suya casa, o nuestra, bueno, en el caso de nuestra sí, nuestra casa. Entonces, lo correcto aquí es mi casa, tu casa, ¿verdad? Mi casa, tu casa y su casa. Estos son los que son adjetivos posesivos, ¿ok? Y acepta también entonces los plurales, o sea, mis casas, tus casas, sus casas, y este que estaba correcto, ¿verdad? Nuestra casa, nuestro apartamento, nuestros apartamentos, ¿verdad? Recordemos que, y a propósito de este error en el que yo acabo de incurrir, es muy importante que la palabra, que el adjetivo acepte específicamente el sustantivo inmediatamente después. Igual pasa con los interrogativos, ¿verdad? ¿Quién? Vamos a ver, en este caso tampoco está funcionando como un adjetivo. Yo sí puedo decir cuál estudiante, qué estudiante, cuánto esfuerzo, ¿verdad? Pero la palabra quién no parece calzar como un adjetivo interrogativo, ¿verdad? Calza la palabra cuánto. Sirvan precisamente estos ejemplos para que ustedes entiendan precisamente el término o la dependencia que tiene el sustantivo, más bien el adjetivo determinativo de su sustantivo.
Los adjetivos cuantitativos, determinativos cuantitativos, pueden ser relativos, pueden ser cardinales o pueden ser ordinales, ¿verdad? Puede ser mucho amor, 3 corazones, el cuarto estudiante de la clase, ¿verdad? Entonces ven que en estos casos sí están correctos los ejemplos. Con respecto a los relativos, ya dijimos que pueden usarse como pronombres también, ¿verdad? En ciertos contextos, ¿verdad? Entonces si yo digo cuyo estudiante, cual, el cual, no, el cual no calza tampoco como un adjetivo. Ni quién tampoco. ¿Qué carro? No, pero tampoco, porque en qué carro sería un interrogativo. Veamos entonces aquí. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué carro compraste? ¿Qué carro? Es un pronombre interrogativo, ya no está funcionando como relativo. Entonces, en este caso, como relativo sería más bien la palabra cuyo, la palabra cuya en femenino o los plurales, ¿verdad? Cuyos, cuyas. ¿Cuál puede funcionar? El cual estudiante tampoco, porque para que la oración sea de relativo tiene que ser en función de un pronombre, perdón, para que la palabra tenga un adjetivo tiene que ser con el sustantivo posterior, ¿verdad? Entonces, cuyo nombre no recuerdo, el estudiante cuyo nombre no recuerdo, la persona cuya blusa se manchó, las conferencias cuyos discursos fueron los mejores. En esos casos, estos son adjetivos de relativo. Sirvan todos estos ejemplos precisamente para que entendamos esa diferencia. Luego tenemos el pronombre exclamativo. El pronombre exclamativo es el que indica precisamente una exclamación, un estado de ánimo, ¿verdad? ¿Qué calor hace hoy? ¿Cuánto trabajo tuvimos que desempeñar? Y el indefinido es en función de calificar sustantivos, o más bien definir sustantivos que no tienen esa definición, ¿verdad? Otra vez estamos incurriendo en ejemplos de pronombres, ¿verdad? Sería más bien algún estudiante, por ejemplo, ningún estudiante. Estos ejemplos no nos sirven. Algún estudiante, ningún estudiante. Ya ninguno, por ejemplo, no nos funciona porque ninguno, no podemos decir ninguno estudiante, ¿verdad? O alguno estudiante. Sería alguno de los estudiantes y ya califica como una oración de relativo, pero, perdón, una oración indefinida, pero con pronombres, ya no con adjetivos. Entonces, vamos a dejar estos ejemplos así, precisamente para que usted como estudiante entienda la diferencia entre lo que es la definición de un pronombre y la definición de un adjetivo, siempre insistiendo en que el adjetivo debe aceptar, especialmente los determinativos, debe aceptar el sustantivo inmediatamente posterior. Que tenga buen día y le deseo mucho éxito. Lo invito a buscar el resumen también en mi página, ya con los cuadros definidos acerca de todas las opciones que ofrece la nueva gramática con respecto a los adjetivos determinativos, y a ver el video que habla acerca de la diferencia entre los adjetivos y los determinantes y cuantificadores.